Imagina un hombre que hacía reír a millones con su verborrea confusa, pero que en privado era llamado sangrón por su arrogancia desmedida. Un tirano sindical que pisoteaba a colegas mientras acumulaba fortunas ocultas. Sí, hablamos de Cantinflas, el Chaplin mexicano cuya caja fuerte no guardaba solo oro, sino secretos que involucran adopciones dudosas, infidelidades veladas y lazos políticos con el PRI, que lo convirtieron en un peón del poder corrupto. ¿Sabías que su matrimonio con Valentina Ivanova escondía rumores de un hijo biológico negado? ¿O que su control en la ANDA generó escándalos de charrismo donde actores lo acusaban de nepotismo y represión? Polémico hasta el hueso, Cantinflas defendió murales blasfemos de Diego Rivera que ofendieron a la iglesia, y su cantinfleo no era solo humor, sino una crítica velada a la hipocresía social que le valió enemigos en altos mandos. Pero el misterio crece. Tras su muerte por cáncer en 1993, disputas familiares revelaron que esa caja fuerte contenía documentos que cuestionaban su paternidad y herencia, alimentando teorías de que ocultaba pagos ilícitos de Hollywood. Este video desvela la verdad cruda, con detalles que los libros oficiales censuran, como cómo su generosidad pública contrastaba con avaricia privada que dejó a su familia en ruinas. Si buscas escándalos reales, dale like ya si detestas las biografías edulcoradas, y suscríbete al canal porque cada suscripción alimenta el algoritmo de YouTube para que estos contenidos explosivos lleguen a más ojos, evitando que se pierdan en el mar de videos superficiales. Sin suscriptores, las revelaciones como esta se ahogan. No pares, ve hasta el final, porque la última confesión sobre lo que realmente escondía esa caja te dejará impactado, replanteando el ídolo que creías conocer. En las callejuelas empedradas de Santa María la Redonda, un barrio humilde de la Ciudad de México donde el polvo se mezclaba con los sueños rotos de los pobres, nació Fortino Mario Moreno Reyes el 12 de agosto de 1911, sexto de 14 hijos de un cartero agotado y una ama de casa resignada, de los cuales solo 8 sobrevivirían a las penurias de la época, marcando desde el cradle un destino teñido de pérdidas que lo perseguirían como sombras invisibles. Creció en la proximidad del infame Tepito, un laberinto de mercados negros y luchas diarias donde los niños aprendían a sobrevivir antes que a jugar, y Mario, con su ingenio precoz y ojos vivaces, absorbía las jergas callejeras que más tarde transformarían en arte. Aunque pocos saben que su primer contacto con el espectáculo fue a través de un tío vagabundo que recitaba monólogos en cantinas, enseñándole a improvisar para ganarse un peso, un detalle raramente comentado que forjó su astucia verbal desde los 7 años. En esa infancia de carencias, trabajó como bolero lustrando zapatos de transeúntes ricos, soñando con escapar de la miseria. Pero un escándalo familiar temprano, rumores susurran que involucraba a su padre en deudas de juego que llevaron a peleas violentas. Lo impulsó a huir temporalmente a los 13 años, viviendo en las calles donde aprendió boxeo en rings clandestinos, ganando apodos como El Chato por su nariz achatada. Una curiosidad sorprendente que conecta su humor físico con traumas reales de golpes recibidos. A los 16, mintió sobre su edad para alistarse en el ejército, atraído por la promesa de estabilidad. Pero su padre lo sacó al descubrir la farsa, un incidente que añadió misterio a su juventud al revelar su tendencia a fabricar realidades, presagiando el cantinfleo que confundiría audiencias. Tras eso, exploró oficios como taxista y torero aficionado, donde una cornada casi fatal en una plaza improvisada lo dejó con cicatrices ocultas, un momento polémico que él mismo confesó en entrevistas tardías como «el día que supe que el toro era menos peligroso que la vida», despertando emociones de empatía por su vulnerabilidad. En Tepito frecuentaba carpas teatrales, absorbiendo el arte de los comediantes ambulantes como Manuel Medel, quien le inspiró a crear personajes del Peladito, el pobre urbano ingenioso. Pero detrás de esa inspiración yacía un secreto familiar. Su madre, devota católica, lo maldecía por elegir el espectáculo sobre estudios formales, generando conflictos emocionales que lo marcaron. Y curiosamente, su primer seudónimo no fue Cantinflas, sino El Chaflán, un nombre olvidado que usó en bailes locales donde danzaba con parejas pagadas, añadiendo suspense al imaginar si esas noches escondían romances prematuros. El origen de Cantinflas es un enigma en sí, con leyendas que lo atribuyen a un grito ebrio de «En la cantina inflas», durante un monólogo fallido en Xalapa. Un detalle impactante que él nunca aclaró del todo, prefiriendo el misterio para potenciar su aura. En 1934, con 23 años, conoció a Valentina Ivanova, una rusa emigrada que huía de la revolución. Un encuentro fortuito en una carpa que inició una
romance tormentoso. Pero pocos conocen que antes de casarse, Mario tuvo un amorío con una corista que terminó en aborto clandestino. Un rumor polémico nunca confirmado pero que añade drama a su juventud. Su infancia, pues, no fue mero preludio, sino el crisol de controversias que germinarían, como cuando rechazó un trabajo estable en correos para perseguir sueños escénicos, enfureciendo a su familia, tejiendo un tapiz de rebeldía que se extendería a su ascenso, donde el barrio pobre daría paso a reflectores, pero siempre con ese eco de Tepito que prometía revelaciones mayores en el horizonte de su fama inevitable. En el vértigo de reflectores y aplausos que catapultaron su ascenso a la inmortalidad cómica, Cantinflas tejió una red de éxitos envuelta en misterios que ocultaban ambiciones desmedidas y alianzas polémicas, transformándose de un peladito callejero en un titán del cine mexicano, cuya verborrea no solo divertía, sino que desafiaba el statu quo con sátiras veladas que generaban enemigos silenciosos. Su debut en 1936 con No te engañes corazón fue modesto, pero la explosión llegó en 1940 con Ahí está el detalle, donde su frase Ahí está el detalle se volvió himno nacional, aunque pocos saben que el guión fue improvisado en gran parte, inspirado en un juicio real que Mario presenció en Tepito. Un detalle sorprendente que resalta su genio para convertir lo cotidiano en arte. Fundó Posa Films con Santiago Reachi, un socio astuto que lo impulsó en cortos publicitarios para General Motors, pero detrás yacía una polémica. Reachi lo explotaba financieramente, llevándolo a demandas internas que Cantinflas ganó con astucia legal, añadiendo suspense a su independencia. En los 40, éxitos como El gendarme desconocido y Ni sangre ni arena lo coronaron, parodiando a toreros famosos y criticando la corrupción policial, lo que enfureció a autoridades que intentaron censurarlo. Un hecho polémico que él desvió con humor en entrevistas, diciendo «Yo solo hablo como el pueblo». Su incursión en Hollywood en 1956 con La vuelta al mundo en 80 días lo hizo ganar un Globo de Oro, actuando con David Niven y estrellas como Marlene Dietrich, recaudando fortunas, pero el misterio crece con rumores de que rechazó roles por no americanizarse, prefiriendo su bigote y acento, una curiosidad que lo pintaba como nacionalista intransigente. Pepe, en 1960, fue un fracaso, atribuido a barreras lingüísticas, pero confesó en privado que el director lo obligó a diluir sus ias, cantinfleo, generando resentimientos que lo devolvieron a México. Fundó Cantinflas Films, produciendo hits como El Circo, una parodia de Chaplin que el propio Chaplin alabó, llamándolo el mejor comediante vivo, un detalle emocional que despierta admiración. En teatro, su obra Yo, Colón, de 1953, causó escándalo por un mural de Diego Rivera con la Virgen de Guadalupe como marioneta, tildado de blasfemo por la Iglesia, llevando a protestas y modificaciones forzadas, una controversia que posicionó a Cantinflas como provocador involuntario. Curiosamente, en 1946 representó a actores en negociaciones presidenciales, pero un malentendido lo hizo retractarse, alimentando acusaciones de traición sindical que lo marcaron como sangrón. Su estilo, incorporado al diccionario como cantinflear, influenció el teatro chicano, pero detrás, giras por Latinoamérica escondían lazos con dictadores que lo usaban para propaganda, un nexo polémico raramente discutido. En los 70, el show de 1900, Cantinflas, animado, educaba niños, pero generó críticas por estereotipos raciales. Cada éxito era una capa en un enigma mayor, como su rechazo a premios por humildad fingida, tejiendo un narrative de gloria que se deshilachaba hacia su vida personal turbulenta, donde el risueño peladito ocultaba un hombre de pasiones intensas y secretos familiares que amenazarían su legado. En el torbellino de amores y desamores que definieron su esfera íntima, Cantinflas navegó por aguas emocionales cargadas de drama y polémica, donde cada relación era un velo que cubría infidelidades susurradas y lealtades cuestionadas, convirtiéndolo en un enigma humano detrás de la máscara cómica. Su matrimonio en 1936 con Valentina Ivanova, una rusa de belleza etérea que conoció en una carpa, duró hasta la muerte de ella en 1966. Pero pocos conocen los detalles raros de su cortejo. Mario la conquistó recitando poemas en ruso aprendido en secreto, un gesto sorprendente que añade romance a su unión, aunque rumores
Polémicos insisten en infidelidades durante giras, con actrices como Miroslava Stern, citadas en chismes que Valentina perdonaba por amor. En 1962, adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, un niño de 1 año cuya madre biológica se suicidó, pero el misterio profundiza con teorías de que era hijo biológico de Cantinflas con una amante, un secreto que el actor negó vehementemente en entrevistas, diciendo, «Es mío por elección, no por sangre», una declaración que escandalizó a la prensa conservadora y despertó emociones de intriga. La relación con su hijo fue tormentosa, marcada por adicciones de Mario Arturo y disputas por herencia, donde Cantinflas lo desheredaba temporalmente por escándalos, un detalle trágico que revela su lado autoritario. Antes de Valentina, tuvo romances juveniles en Tepito, como con una vecina que terminó en embarazo no reconocido, un rumor polémico que añade capas a su juventud. Tras la muerte de Valentina por cáncer, Cantinflas cayó en depresión, confesando en una entrevista emocional, «Ella era mi detalle, sin ella no hay comedia». Pero curiosamente se vinculó románticamente con Marion Roberts, una modelo estadounidense, en un affair discreto que generó titulares sensacionalistas. Su vida familiar se complicó con nietos envueltos en adicciones y líos legales, como Gabriel Moreno Berríos, quien lo acusó póstumamente de negligencia emocional. En declaraciones polémicas, Cantinflas defendió el machismo mexicano en entrevistas, diciendo, «El hombre manda, pero la mujer decide». Una frase que enfureció a feministas y añadió controversia a su imagen. Cada lazo era una herida oculta, como cuando rechazó reconocer parientes lejanos por temor a reclamos financieros, tejiendo un tapiz de pasiones que se entrecruzaba con sus revelaciones explosivas, donde su lengua afilada desataría tormentas mayores, prometiendo un suspense que culminaría en tragedias inevitables. En la arena de declaraciones explosivas que moldearon su controversia pública, Cantinflas empuñaba palabras como armas dobles, cortando hipocresías sociales mientras generaba vendavales de polémica que lo posicionaban como un crítico disfrazado de bufón, pero cada confesión era un paso hacia abismos misteriosos que amenazaban su fachada intocable. En 1953, durante el escándalo del mural de Rivera en Yo, Colón, defendió públicamente la obra blasfema, declarando, «El arte no ofende a Dios, lo hace el fanatismo», una bomba que enfureció al arzobispo y llevó a amenazas de excomunión, detalle impactante que despierta admiración por su osadía. En sindicatos, como presidente de la ANDA, fue acusado de charrismo, con declaraciones donde llamaba traidores a disidentes, ganándose el apodo Sangrón por su arrogancia. Y en una entrevista de 1946 retractó representaciones actorales bajo presión presidencial, confesando, «Hablé de más, como mi personaje», una revelación que escandalizó al gremio. Políticamente, militante del PRI, soltó críticas veladas a la corrupción en filmes, pero en privado apoyaba regímenes, un nexo polémico que filtraciones revelaron. En Hollywood, tras Pepe, declaró, «Los gringos no entienden el alma mexicana», generando tensiones con productores. Emocionalmente, tras la muerte de Valentina, confesó, «El cáncer me robó el humor». Una admisión vulnerable que conmovió fans pero generó especulaciones sobre su salud. Curiosamente, desmintió romances pero dejó puertas abiertas, como cuando alabó a Chaplin diciendo, «Él es el maestro, yo el alumno». Travieso, añadiendo suspense. Cada palabra era chispa en polvorín, tejiendo narrativa hacia momentos trágicos donde sombras se materializarían. En la oscuridad de momentos difíciles y trágicos que empañaron su brillo, Cantinflas enfrentó tormentas que parecieron conspirar contra su espíritu risueño. Cada adversidad un velo que ocultaba verdades más oscuras y polémicas, culminando en un final envuelto en misterio y dolor. La muerte de Valentina en 1966 por cáncer lo sumió en aislamiento, confesando depresión que afectó producciones, un momento emocional que despierta piedad. Disputas con su hijo por adicciones llevaron a desheredamientos, y en 1993, su propio cáncer de pulmón lo mató el 20 de abril, con funeral masivo pero profanación de tumba, en 2018 añadiendo drama. Herencia disputada reveló caja fuerte con documentos cuestionando paternidad, un nexo polémico. Estos momentos culminaron en legado donde sombras dan paso a luz. En el ocaso de su legado eterno, Cantinflas permanece como enigma imperecedero, un ícono cuya verborrea aún resuena, pero cuyo presente es ausencia física desde 1993, con herencia en disputas familiares que revelan avaricia oculta. Su influencia en cine mexicano, con neologismos y sátiras, inspira artistas, pero polémica persiste en acusaciones de arrogancia. Emocionalmente, fans lo veneran, y curiosidades como su apodo añaden misterio. Su herencia es drama y revelación, dejando impacto eterno. Suscríbete para más revelaciones. Dale like si te impactó y comenta qué secreto te sorprendió más. Tu apoyo mantiene vivo este canal.